reacciones, incluyendo hidrólisis, que nos da un ácido acético, cualquier ácido que da origen al derivado de ácido puede sufrir de una hidrólisis y de un ataque nucleofílico por medio de un alcohol, como les había dicho, amoníaco o una amida, de un hidruro, ¿sí? Y de una, para lo que hemos visto ya en las últimas clases, de un cloruro, de un haluro de alquil magnesio, ¿sí? Un Grignard, para la formación de un alcohol, ¿sí? Ya tenemos bastantes reacciones estudiadas de este cuadro. Y para los anhídridos de ácido, igual algunas de las principales reacciones, tenemos la hidrólisis, que dan moléculas de ácido carboxílico, el ataque nucleofílico de alcoholes, del amoníaco y las reducciones de hidruro, ¿sí? Las reglas bastante sencillas, igual como la de los ácidos carboxílicos, recordando que proceden de la condensación de dos moléculas de ácido carboxílico, y de aquí los nombres se dan reemplazando la palabra ácido por anhídrido en el caso de que sean simétricos, ¿sí? De que estén compuestos por dos moléculas iguales de ácido, dos moléculas de ácido carboxílico iguales, ¿sí? Entonces sería anhídrido etanoico, pensando en que son dos moléculas de ácido carboxílico, específicamente el etanoico, que se condensan para dar el anhídrido. En el caso de anhídrido propanoico, pensando en dos moléculas de propanoico que se condensan para dar el anhídrido, y el benzoico, pensando en dos moléculas del ácido benzoico que se condensan para dar el anhídrido benzoico. Regla número 2, cuando son asimétricos, ¿verdad? Primero, cuando son simétricos, que es fácil recordar, asimétricos simplemente se nombran citando alfabéticamente los ácidos. En este caso vemos que procede del etanoico, y este es del propanoico y el etanoico. Entonces serían anhídrido etanoico propanoico, etanoico primero que propanoico por orden alfabético. En este caso benzoico, anhídrido benzoico metanoico. En cuanto a la regla 3, tiene que ver con los anhídridos cíclicos. Se nombran cambiando la palabra ácido por anhídrido y terminando el nombre en dioico, ¿sí? Sería anhídrido butanodioico. Recuerden que si pensamos en el anhídrido como la condensación de dos moléculas de ácido, se preguntarán, pero ¿cómo se describe aquí el ciclo? Pues sencillo, se da la idea de la molécula de ácido, pero no cualquier molécula de ácido, sino que una tiene dos moléculas, dos grupos funcionales de ácido carboxílico, y recordando que la parte del grupo funcional del ácido carboxílico tiene una posición terminal, así que definitivamente va a tener en dos extremos de la cadena. Entonces, como es un anhídrido y procede de la condensación, y si tiene dos grupos funcionales, está entendido de que estas dos forman entonces la condensación. Anhídrido butanodioico, pentanodioico y butenodioico, pensando en la estructura con el doble enlace. Sí, en cuanto a los ésteres, recordemos, bueno, no hemos visto las reacciones de ésteres, pero brevemente podríamos decir que recordemos aquí que hay un carbonilo de ácido, carbonilo electrófilo, que sufre el ataque de un alcohol, en este caso condiciones ácidas, protonación. Acá está recordemos que primero se da una protonación, luego esta protonación activa el carácter electrofílico de este carbono, que es atacado por el oxígeno del alcohol para formar el éster. Bien, acá tenemos, sí, aquí está
mecanismo. ¿Qué otra? Los éteres, con respecto a los éteres cíclicos, en este caso, esta diapositiva es para recordar el nombre de los ésteres cíclicos que tienen el nombre particular de lactona. Entonces, una lactona se forma a partir de un hidroxiácido de cadena abierta en el que el grupo hidroxilo, este de aquí, el grupo, recuerden que este es el grupo hidroxilo, este es el del carbonilo de ácido, reacciona con el ácido para formar un éster, ¿sí? Aquí medio ácido, protonación, ataque, e igual este oxígeno también se protona en el medio ácido y sale como agua para al final dar la estructura de la lactona. Aquí se las dejé porque podrían más adelante traer algo de confusión, recordar un éster cíclico a una amida cíclica. En el momento que veamos las amidas, vamos a ver, recordar entonces los ésteres cíclicos. Entonces serían lactonas en español y lactamas, las amidas cíclicas. Igual el mismo mecanismo, solo que el nucleófilo ya no sería un hidroxilo, sino un nitrógeno de amina que ataca al carbono electrofílico. Bien, bueno, las prácticas son de la nomenclatura, no son de estas observaciones. Se las he incluido porque les va a servir para tenerlo presente, pero las prácticas son solamente de nomenclatura, ¿sí? Entonces, los ésteres, la primera regla de nomenclatura de los ésteres es recordando que proceden de la condensación de alcoholes, de ácidos con alcoholes. Entonces se nombran como sales de ácido del que provienen. Metanoato de metilo, etanoato de metilo propanoato, esto viene del ácido propiónico, y el butanoato de metilo, del ácido butanoico. Es sencilla la regla. La regla número 2, recordando la prioridad que tienen los grupos ésteres sobre las aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos. Repito, para recordar estas prioridades hay que irse al manual. En las primeras páginas está la tabla de prioridades y están de mayor prioridad a menor prioridad. Allí observarán de que el éster tiene una prioridad frente a el hidroxilo y demás. No necesariamente habrá que aprenderse estas. A mí incluso se me puede olvidar algunas de las prioridades, pero para eso están los manuales. Y, por ejemplo, si tienen que trabajar por un tiempo con algún tipo de moléculas, simplemente por el hecho de estar revisando la literatura, tendrán presentes las prioridades, ¿sí? Así que no se preocupen mucho. Eso sí, lo importante es saber dónde buscar la información, ¿sí? Cosas elementales como, no elementales, sino que fácil de visualizar, por ejemplo, que un ácido carboxílico tiene prioridad sobre los hidroxilos o que los ésteres sobre los demás carbonilos, y es más fácil de recordar, ¿verdad? Los ácidos carboxílicos y anhídridos tienen prioridad sobre los ésteres que pasan a nombrarse como sustituyentes, ¿sí? Entonces, ácido carboxílico, carbono 1, 2, 3, 4, y en el último tiene un grupo funcional de un éster, se nombra como sustituyente ácido 5-metoxicarbonil pentanoico. El sustituyente del éster, recordemos que estamos en la nomenclatura del éster, este éster recibe el nombre como sustituyente de alcoxicarbonil. Alcoxi, por esta parte de aquí, alcoxi, en este caso sería metoxi. Alco es el
alquil, grupo alquil, con oxi. En este caso, metano, metoxicarbonil. Metoxicarbonil sería el nombre del sustituyente del éster en una molécula de ácido pentanoico que ocupa, está en la posición número 5. ¿Sí? En este caso sería una molécula de ácido heptanoico con un bromo en la posición 5 y en la posición 4 un etoxicarbonil. Etoxi porque viene aquí del grupo alcoxi, en este caso etoxi, unido al grupo carbonilo, entonces sería etoxicarbonil. Y se coloca en la segunda posición por el orden alfabético. Y la regla número 4 y última, que tiene que ver con los ciclos, semejante, muy similar a la regla que habíamos visto para los ácidos carboxílicos. Dice, cuando el grupo éster va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxilato de alquilo para nombrar el éster. En este caso es un benceno carboxilato de, miren que aquí recordemos que en el manual utilizan mucho los colores y dejan el color violeta para el metilo en el nombre y el metilo en la estructura. O sea que en este caso nos recordamos de que esta es la palabra, de que este es la parte del carboxilato de metilo, el benceno carboxilato de metilo, negro, rojo y violeta. Bien, ¿alguna pregunta? Más o menos era el tiempo que tenía estipulado. No, recuerden que para la nomenclatura no hay mucho que darle vuelta porque son reglas y recordar que la nomenclatura está diseñada de tal forma de que sea fácil de entender en el conjunto, ¿verdad? Porque si no, entonces sería una nomenclatura engorrosa, sería muy incómoda y la nomenclatura se da para la comunicación. Entonces, esa es una garantía de que cada vez más la nomenclatura tiene que hacerse mucho más fácil y llevable. Entonces, cuando ustedes no se les haga muy difícil entender la regla, piensen en el contexto y piensen en la ventaja de que sea así la regla, ¿sí? Por ejemplo, los órdenes alfabéticos, las prioridades y demás aspectos de la regla. ¿Alguna pregunta con respecto a la nomenclatura? Bien, entonces aquí tienen, vamos a ponernos de acuerdo con lo de las prácticas, a ver cómo están ustedes de tiempo. Para hoy tenemos la clase ácidos carboxílicos y derivados y una práctica de nomenclatura de ácidos carboxílicos, ésteres y anhídridos de ácido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están de tiempo? ¿Para cuándo? ¿Quién me dice por allí? ¿Quién dice yo por allí? ¿Para hoy en la noche, entonces? Profe, también la puede dejar para el domingo si puede. ¿Para el domingo? Sí. Ok, vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando para el domingo. Yo tenía duda, era de la práctica que dejó el lunes. Es que no logro comprender bien cómo tener eso reactivo. ¿La de lunes te refieres a la de la condensación aldólica? Sí. Ah, ok. ¿Y le has dedicado tiempo al mecanismo aldólico? Es que si tienes claro el mecanismo aldólico, puedes escribirlo, no necesariamente de memoria. Si tomas una molécula, por ejemplo, quiero hacer reaccionar estas dos moléculas por mecanismo aldólico, sigo el patrón ese que tengo allí de los mecanismos claves del Wade y te garantizo de que llegas a la respuesta. Pero la pregunta es hacerlo al revés. Entonces, si yo tomo esa guía del mecanismo aldólico y lo llevo hacia atrás, tomando la misma guía,
preguntando, si tengo esto de final de producto, ¿qué se espera en la última etapa del aldólico? ¿Sí? Este es un trabajo que es precisamente para que te relaciones con el mecanismo aldólico. Uno no lo puede hacer por otra persona, la persona tiene que hacerlo. Si en caso tal hay una dificultad mayor, entonces hay un problema, entonces habrá un problema en la molécula. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, tengo el mecanismo aldólico y tengo un producto aldólico. Entonces, por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son las características de un producto aldólico? ¿Cómo yo puedo reconocer si un producto es un producto aldólico? ¿Te recuerdas? Eso era lo importante, uno de los puntos claves importantes de la última clase. Ver una molécula y decir, esta molécula puede ser, es un producto aldólico. ¿Quién se recuerda? ¿Crees que podrás hacerlo, Franklin, de aquí al domingo o a la próxima clase o después del, bueno, para, ¿cuándo es la próxima clase? Ah, el lunes, sí, porque el jueves es el parcial, ¿verdad? El jueves. ¿Crees que lo podrás hacer, Franklin? Tomas el producto de tu práctica, el producto que te tocó, y piensas en él como un producto aldólico. Tomas la guía del mecanismo y lo llevas hacia atrás. Ese es un ejercicio que tienes que hacer para que te relaciones con... Y mira que no se pide de memoria. Puedes tomar el cuadro de mecanismos, colocar tu... Eso sí, tienes que escribir. Quizás es más fácil para la mayoría de las personas escribir. Escribiendo, empezando desde el producto, y llevándolo hacia los reactivos. Cuando tengas el reactivo, puedes hacer el trabajo entonces en vía directa y verás que te da entonces el producto. Si el producto no te da, entonces tiene que replantear los reactivos porque hay algo que anda mal por allí en alguna parte de la estructura de la molécula. ¿Ok? Igual con los hidrólisis de los acetales, es el mismo trabajo. ¿Cómo yo reconozco un producto que viene de la formación de un acetal? ¿Cuáles son los reactivos principales en la formación de un acetal? Entonces uno dice, un aldehído, una acetona. ¿Cómo yo reconozco cuál es el carbono? ¿Qué tiene que tener el producto de partida para... Todas esas preguntas son para que uno se replantee el mecanismo, ¿sí? Y es un trabajo que lo tiene que hacer cada persona. Eso es inevitable, ¿sí? Por lo menos pienso de que no es problema en el... Si ustedes ven que hay un problema en la estructura propuesta y ahí sí que no se puede hacer nada, entonces sí me dicen, ¿sí? Ok. ¿Crees, Franklin, que podrás revisar esa parte? Sí, pero ¿puedo habilitar un intento más en esa práctica? Ok. Habilitemos un intento más y cuando tengas el tiempo, es que tienes que sentarte y con tiempo, no sentarte 5, 10 minutos antes de que cierre. Por allí me pidieron un intento, la misma petición que me está haciendo Franklin, y a la final la persona se conectó casi al cierre, igual no le sirvió. Entonces, pero tiene que hacer el mismo trabajo que Franklin, tomar el mecanismo, tomar el producto, llevarlo hacia atrás. Y eso es un ejercicio para grabar mecanismos, ¿sí? Condensación aldólica. Que en el segundo intento que hice, creía que lo he hecho bien, pero al final... Recuerda que si tú crees que lo has hecho bien, es más fácil, pienso que es más fácil plantear el mecanismo directo, o sea, tomas tu producto, el reactivo que crees que es,
y lo llevas paso por paso en el mecanismo de la condensación aldólica. Si no te da tu propuesta, entonces lo revisas. Eso es un ejercicio que hay que hacer. Sí, es necesario, ¿sí? Vamos a ver, tenía 3 intentos, lo dejamos para 4, listo. Y miren que la forma en que estamos llevando el grupo, el curso no es tan difícil. Imagínense la forma, no, yo sé que los tiempos no son iguales, pero solamente para decirles, ¿no? La forma en que uno llevaba estos cursos hace unos 15, 20 años, uno lo llevaba por medio de, cada estudiante tenía el deber de revisar 2, 3, 4 libros a disposición, ¿sí? Y no teníamos esas facilidades de que nos hicieran prácticas en plataformas. Así que, ¿cuáles eran las plataformas? Eran las horas de estudio que uno hacía, replantearse, plantearse, replantearse, plantearse, replantearse, plantearse un problema que uno encontraba en los libros. No había estas facilidades. Así que solamente para que lo tengan en mente, ¿sí? O sea que ahora es mucho más fácil hacer este tipo de cosas, ¿sí? Bien. ¿Más preguntas? Nos vemos el día lunes. Sí, alguien que me acuerde, el parcial habíamos quedado que iba a ser en la tarde, ¿verdad? ¿A qué hora? El jueves, ¿no? El próximo jueves, ¿a qué hora? Alguien que me acuerde por allí. ¿Qué dice? Es que como lo habíamos comentado, terminamos clase como a la 1:30. Entonces, ¿qué dice? Como a las 2 para que tener tiempo de almorzar y eso. Ah, ok, sí, entonces era así. Es que ella sabía que era a la tarde, que habíamos planteado que tenían algún inconveniente con la hora de la mañana, aparte de que siempre están dormidos. Me comentaron ustedes, ¿no? Entonces, sería entonces más o menos como a las 2. De todas maneras, tenemos todavía el lunes, pero ya entonces vayamos pensando en 2 de la tarde más o menos, el día jueves. Ok, entonces nos vemos el día lunes para la próxima clase. Sí. Ok, profe, que tenga buen día. Ok, igualmente. Chao, que tengan profe. un buen fin de semana y buen parcial. Gracias. Chao.